¿Alguien ha escuchado la historia del rey Usías? ¿No? ¿Alguien se acuerda cómo inició y cómo terminó el rey Usías? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Más o menos. Como son historias poco comunes, ¿les parece si la leemos todos? Vamos, NTV por favor, Almita. Muy bien, dice así. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y le pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Siguiente, por favor. Usías edificó en Elot. Uy, espérate. Yo sé que yo pido rápido, pero no tan rápido, espérate. Usías edificó él a Elot y lo restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. ¿Puedes poner la NTV, please? Gracias. La nueva traducción viviente. ¿No la tienes ahí o sí? Eso. Usías tenía 16 años cuando subió al trono, reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías, ese es un buen nombre para ponérselo a una hija, y era de Jerusalén. Hola, Jecolías. Y el rey, ¿quién cumpleaños? Jecolías, interesante. Y el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías, o sea, era un buen rey. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Mientras que buscó la dirección del Señor, ¿qué hizo Dios? Uy, subrayen ese versículo. Siguiente, por favor. Usías declaró la guerra a los filisteos, derribó las murallas de Gat, Jabnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Ocho. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en las puertas de la esquina y en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla, o sea, hizo tecnología. Siguiente, o sea, 10. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de aguas porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras, y también era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban sus granjas y sus viñedos, tanto que es que yo les invito a que lean desde aquí a allá. Miren esa letrica, a ver. ¿Ah? Lo que me estoy haciendo, pero yo sé que aquí, pero es para presumir que veo bien todavía, que tengo 41 y no uso lentes. Y en los años como los valles fértiles. Siguiente, por favor. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla. Unidad por unidad, este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maasías. Estaban bajo el mando de esos nombrecitos, uno por uno de los funcionarios del rey. Voy a leer ahí para no gastarme los ojos. Siguiente, por favor. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres. Los soldados selectos estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para las ondas. O sea, estaba impresionante este rey Usías. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban con flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres de las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. O sea que Usías, resumiendo, ¿cómo era? ¿Exitoso o no?
¿Estratégico o no? O sea, era un rey, tenía un liderazgo tremendo, ¿no? Organizó, hizo, construyó y el pueblo se sentía seguro. Esta es la característica de este hombre. ¿Bien? Pero, aquí viene el pero. Aquí viene. A mí, cuando yo leo en la Biblia esos peros, digo, algo pasó. ¿No? ¿Has tenido alguna vez un pero? ¿Todo va bien en tu vida, pero? Pero, cuando llegó a ser poderoso, Usías se volvió ¿cómo? Orgulloso. Lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. O sea, ¿qué hizo? ¿Algo bueno o malo? Quemó incienso en el lugar de, no, ¿qué tenía de malo quemar incienso en el lugar del incienso? Nada de malo. Nada de malo. Nada de malo. Porque está haciendo un acto de adoración, ¿o no? Eso representaba el incienso. Pero, ¿cuál era el problema de esto? Que no era su función. Así que no confundas rol con función. Primera enseñanza, aunque no está ahí escrito. No confundas rol con función. Porque tú tienes roles muy determinados. Por ejemplo, el rol de ser papá es un rol. Pero si tu hijo tiene 41 años, como yo, ¿tu función es seguirlo criando? ¿Sí ves? No confundas rol con función. Y ese es el problema de Usías. Usías empezó a hacer una función que no le correspondía. Su rol era ser rey y lo hacía perfecto, pero su función no era ser sacerdote. Esa no era su función. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes, todos ellos hombres valientes. Me encanta esta parte. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: ¿no es usted, Usías, a quien le corresponde quemar el incienso al Señor? Esta función es exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor su Dios no le honrará por esto. Y hasta ahí, todo bien. Todo bien, o sea, los sacerdotes, Usías se equivocó, tienes derecho a equivocarte, no pasa absolutamente nada. Pero Usías, que tenía en sus manos el recipiente para quemar el incienso, se puso ¿cómo? Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, imagínate esta escena, estaba enojadísimo, porque ¿cómo? Yo soy el rey, ¿qué te pasa? Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso del templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Porque ¿qué pasó con Usías? ¿Tiene algo de malo equivocarse? Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pasa esto? Siguiente, por favor. Ahí estamos. Cuando Azarías se sumo sacerdote y los demás vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa y el rey estaba ansioso por salir porque el Señor le había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. ¿Cómo se llama el título de hoy? No confundas bendición con autorización. Vamos a aprender algo tremendo, hermanos. Así que presten atención y tomen sus notas de estudio. Primer punto. A los que están tomando notas, ¿a alguien le falta notas de estudio? Acá tengo una. Porque tú llegaste temprano. Muy bien. Comenzar bien. Punto número 1, comenzar bien no garantiza que terminarás bien. Esa es la primera enseñanza que quiero que tengamos hoy. Dice el versículo 4 y 5 del capítulo que estábamos leyendo que Usías hizo lo recto conforme a los ojos del Señor y que prosperó en todas las cosas y que tuvo éxito mientras buscó al Señor. Y aquí yo quiero enseñarte algo tremendamente importante, mis queridos amigos. Tú puedes empezar una familia con el corazón correcto, tú puedes empezar un ministerio con el corazón correcto, tú puedes empezar muchas cosas con el corazón
correcto, pero sinceramente, si en el camino, porque te está yendo bien, tú y yo tomamos decisiones de hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar al Señor, sin consultar a sabios que nos acompañen, ¿sabes algo? Hay una grandísima probabilidad, casi del 100%, que te vas a equivocar y que vas a cometer errores garrafales. Y hermanos, hay cosas con las que no podemos jugar, y una de ellas es jugar con la vida de las personas, con el alma de las personas. No podemos jugar con las funciones que Dios nos ha entregado. Dice la Biblia en Proverbios 11, versículo 14, en la multitud de consejos está la sabiduría o está el Señor. Y hay algo que pasa muy interesante. Zacarías, el profeta, dice la Biblia que lo acompañó durante una gran parte, y que Zacarías era un hombre entendido en visiones, y que Zacarías, o sea, él consultaba a su líder. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Pero un día dijo: yo ya tengo mucha experiencia, yo ya sé mucho, ya no necesito ir a Miteos, porque yo ya me sé la Biblia, yo ya hice mi devocional y ya llevo 30 años de creyente. Ya no necesito consultar, ya no necesito, yo ya estoy ahora para ser maestro. Qué peligroso. Yo se los digo, ¿sabes? Una de las cosas por qué, o sea, gracias a Dios mi pastor puede venir otra vez este año, porque yo necesito en ese tiempo que él viene, otra vez, sujetar mi corazón, ¿saben? Porque uno se vuelve arrogante. A mí me pasa, mi esposa me pasa algo muy interesante, que cuando uno se da cuenta cuando empieza a oler como a carne asada, ¿no? O sea, le sale la carne, hermano. A uno le empieza a salir la carne por las actitudes, por las reacciones. Y mi esposa me hace una pregunta muy interesante casi siempre: ¿cuándo fue la última vez que tuviste cita pastoral? ¿Ah? Solamente con eso. A consultar al Zacarías que Dios ha puesto en mi vida. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste su cita de acompañamiento? Porque uno puede, el éxito lo vuelve a uno arrogante. O sea, lo hice, lo logré, yo ya no necesito ayuda. Qué cosa tan peligrosa, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Y a mí me encanta, y yo te digo una cosa, yo sí prefiero ver, te lo digo como pastor, un hombre, una mujer humilde que dice: no importa si eso que me van a enseñar en ese teos yo ya lo sé, pero con corazón humilde, a un prepotente, a un arrogante que dice: no necesito mi grupo de apoyo, no necesito un consejero, no necesito, porque antes de la caída, ¿qué está, hermanos? La altivez del corazón. Y por eso tú puedes comenzar muy bien en tu casa, en tu ministerio, con tu grupo, pero si en el camino tú te conviertes en un ser completamente independiente y no interdependiente de tu familia en la fe, del cuidado pastoral, de tu grupo de apoyo, te digo una cosa: las cosas no terminarán bien. Te lo digo porque te amo. Yo quiero que tú reflexiones en esta palabra, porque Usías era un hombre impresionante, genial, talentoso, estratégico, creativo. Míralo, mira las características, tenía todo para ser exitoso. Y fue exitoso, pero ¿cómo terminó? Aislado, porque empezó a salirle la lepra que había en el corazón. ¿Cómo es bonito? Y yo percibo personas que de verdad dicen: ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Reflexionemos. ¿A quién le estás dejando que te acompañe en tu vida? ¿A quién estás dejándole tú o a quién dejaste de pedir consejo, acompañamiento? Ese fue el error de Usías. No fue otro gran error. Fue el error de creer que ya yo puedo solo. ¿Alguna vez han visto, han leído ese cuentico que se llama El niño, el zorro, el caballo, ¿y cuál es el otro animalito? Y el castor, creo que era un topo, y el topo? ¿Han visto ese cuentico o no? ¿No? ¿No lo han visto? Es un cuento para niños, búsquenlo. Los cuentos para niños tienen tantas enseñanzas, pero es hermoso ese cuentico. Se llama El niño,
el topo, el zorro y el caballo. Y cada uno de ellos representa algo. Pero el zorro, ¿cómo es? ¿Zorro? ¿O no? O sea, el zorro es habilidoso. Y el zorro un día, bueno, es muy habilidoso. Y en una ocasión, el zorro queda atrapado bueno, es una trampa, valga el pleonasmo, se le agarra la pata y entonces el topo, ¿cómo son los topos? ¿Han visto los topos? Ciegos, gordos, gorditos, los topos son gorditos, ciego, no son tan habilidosos físicamente, ¿ok? Y el zorro es muy habilidoso, así que el niño se encuentra con el topo, no sé si lo han visto, y entonces está el zorro atrapado, y el zorro tiene rabia, y el zorro quiere comerse al topo, y entonces el topo dice, si lo dejo, morirá, si lo ayudo, me matará. Y el niño le dice, pues no lo ayudes. Y el topo dice, decido correr el riesgo. ¿Se acuerdan o no? No sé si lo han visto. Y se va, y entonces le dice el zorro amarrado, ahí le dice, si estuviera suelto te mataría. Y le dice el topo, si no te ayudo morirías. ¿Qué hacer? Déjame ayudarte. Y con la rabia del zorro, con la impotencia de estar atrapado, el topo lo libera. Lo libera. Así que el zorro va, lo mira con rabia de, te quiero comer pero me ayudaste. O sea, qué rabia, qué frustración. Como tú, topo gordo, ciego y poco habilidoso, me salvaste a mí yo siendo el zorro. Y se libera el zorro. Y después con el tiempo se vuelven amigos. Y en una conversación simple pero cotidiana el niño le pregunta al zorro, dime, ¿qué es lo más valiente que nunca has hecho? Me gusta mucho esa palabra. Y el zorro dice, pedir ayuda. Es lo más valiente que nunca has sabido hacer. Cuidado con convertirnos en Usías, hermanos. Cuidado con pensar que porque somos habilidosos no necesitamos del topo. Que porque tenemos más habilidades en ciertas áreas, no necesitamos ayuda de alguien. Eso es peligroso. Segundo punto, las habilidades no sustituyen el carácter. Por eso el título de hoy se llama No confundas bendición con autorización. Las habilidades nunca sustituyen el carácter. ¿Sabes por qué? Porque Usías, ganó batallas, construyó ejércitos, diseñó maquinaria militar espectacular, pero no se mantuvo alineado a la voluntad de Dios. Jamás era su función ofrecer incienso. Mírame, mamá, préstame atención. Te voy a dar una palabra a ti, mamá, porque te amo. Y te lo digo porque yo crecí con una mamá, usted es mi madre cabeza de familia. Y yo de verdad miro a esas mamás que son cabezas de familia. Y esas mamás que son cabezas de familia, que tienen que desarrollar el carácter suficiente, que tienen que acompañar a sus hijos y que les enseñan disciplinas y corrección y lleguen puntuales y los enseñan a trabajar en la vida. Los felicito, mamás. Pero quiero que sepas una cosa, mamá. Hay un momento en la vida de tus hijos donde ya no puedes gerenciar la vida de tus hijos. Y hay mamás que como fueron tan madres cabezas de familia, voy a hablar en particular de más, pero pasa igual con los hombres. Y llega un momento donde los hijos hacen su propia familia, que las mamás quieren ahora gerenciar la familia de sus hijos, porque no son capaces de soltar la función. No son capaces de entregar esa parte. Seguirás teniendo el rol. Soy mamá, soy padre, pero ya llega el tiempo de soltar la función y dejar que ellos tengan sus propias experiencias y dejar que ellos se cometan sus propios errores y que encuentren su propio camino. Pero entonces, si aún, porque soltar, o sea, es que tener, no es por nada, pero ¿es rico mandar o no? Claro que es rico mandar. Sí, es rico, alguno o no. Si usted dice que no es porque le gusta que lo manden, ¿o no?
Pero es rico mandar, pero soltar, llega un momento donde tener que dejar, y eso pasa también en el liderazgo. Y yo se los digo, señores líderes, y se lo digo como pastor que lo amo, pero yo nunca voy a tratar a una persona que está empezando en los caminos del Señor en los primeros mesecitos, que gogocho, venga para acá, venga, está mal, venga para acá, su pastor lo va a consentir, lo va a cuidar, lo va a lo. Pero usted ya lleva 2 años en la iglesia, ¿usted cree que yo lo trate así? Pues no lo vuelve a la porque usted ya creció, porque usted hace sus devocionales, porque usted le habla al Señor y porque usted tiene que crecer. Y la madurez de eso es el fruto. Su familia, sus discípulos, el carácter. Es que yo me siento excluido porque es la que no quiere crecerle al niño. Pues naturalmente se va a sentir excluido porque ya creció. Yo no voy a cambiar pañales. ¿Sí me hago entender o no? Entonces uno no puede generar líder dependencia, mi querido hermano. No generes líder dependencia en tu consejería pastoral. ¿Tú fuiste el que me mandaste un meme allá? ¿Alguien me mandó un meme muy bueno? Que me hizo morir de la risa. Que es que yo pidiéndole consejo al pastor. Alguien me lo mandó, creo que fue. Ah, ¿fuiste tú? ¿Qué era lo que decía el bendito meme ese? ¿Cómo era? Venga para acá. Venga, cuéntelo, bandido. O sea, tú eres. Tú eres el que me manda mensajes así, memes. Y yo cuando lo leí, yo no supe si era indirecta, directa o recta. ¿Cómo fue la...? Era un video, era un meme que decía cosas que un pastor no debe decirle a sus discípulos. Entonces, la persona relata que llega y le dice: pastor, estaba estacionando mi carro en mi garage y lo estrellé, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy cristiano? Dios no me quiere. Entonces el pastor le responde: pues te pasa por menso. No es Dios, es porque estás menso. Entonces... no debo decir. Está bien. No, me lo voy a callar. Listo. Gracias, Angelito. ¿Pero lo puedo pensar? ¿Tampoco? Ok. No, pero ciertamente las habilidades no sustituyen el carácter, hermanos. Porque tú puedes ser muy estratégico, pero nunca va a sustituir tu carácter. Pero bueno, sí voy a pensar muchas cosas, no pasa nada. Mateo 6:33 dice que el punto de partida es: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. El error en el que cometen o que se comete cuando tienes habilidades, talentos o liderazgo es que puedes sustituir el liderazgo de Dios por tu propio liderazgo y vas a cometer un error grandísimo. Tercer punto, el orgullo. Escriban ahí: el orgullo disfrazado de autosuficiencia es destructivo. ¿Me puedes por favor, Almita, poner 2 Crónicas 26:16, ese pasaje en particular? 2 Crónicas 26:16, mira lo que dice. Estás en Corintios, yo sé que tenemos dislexia, tú y yo. Pues yo también confundo Crónicas con Corintios. ¿A alguien le pasa? A mí también me pasa. Dice así: pero cuando llegó a ser poderoso, Usías se volvió como orgulloso, lo cual le resultó en ruina. El orgullo se puede disfrazar de autosuficiencia. Yo no necesito que me digan qué. ¿Sí me comprende el punto tan complejo? Una cosa es el extremo de los que se vuelven líder dependientes, que tienen que pedir permiso para todo. Y está el otro camino que es autosuficiente, que yo no necesito de nada ni de nadie. Mire, yo creo que la grandiosidad de la historia de Jacob, ¿se acuerdan de Jacob, el patriarca? Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el nieto de Abraham. Era demasiado habilidoso para los business, era demasiado habilidoso para lograr objetivos. Pero cuando él se encuentra con Dios y tiene esa gran pelea con el ángel del Señor, ¿qué es lo que el Señor hace? Porque yo me imagino que era demasiado también atlético y enérgico, dice, para pelear toda la noche con el ángel del Señor. O sea, tuvo que haber sido un hombre demasiado hábil para
y además dice que ya cuando iba perdiendo, le agarra la pata, ¿se acuerdan? Y no te dejaré si no me bendices. ¿Se acuerdan de la escena? Pero ¿qué es lo que hace el Señor con él? ¿Qué es lo que hace o sea, ¿dónde le pegó? En el sitio del encaje del muslo, que es la cadera, y quedó cojo toda la vida. Del encuentro con Dios queda cojo. Y Dios de souvenir le regala un bastón. ¿Se acuerdan? Ese es el souvenir del Señor. O sea, no te arreglo la pata coja, pero te doy un bastón. Porque el Señor tiene muy buen sentido del humor. ¿O no? De pronto en la resurrección te arreglo la pata, pero por ahora, bastón, mijo, para toda la vida. ¿O no? Bastón. ¿Qué cree que le quería enseñar el Señor a Jacob? ¿Qué? Deja tu autosuficiencia. Vas siempre a necesitar apoyo de algo o de alguien. Y voy a darte donde te duele. Y cuando el Señor toca, ¡tum!, el dolor, o sea, ese lugar donde yo creía que yo era suficiente, porque es que yo vuelvo y repito, yo creo que Jacob era un hombre tremendamente atlético. Aguantar una pelea con un ángel de Dios toda la noche y el ángel decirle, ya raya el alba, me tengo que ir, ya. ¿Sí o no? Ya suéltalo, ya, no, que no te dejaré. ¡Tim! Pero no te dejo si no me bendices. Suelta tu autosuficiencia. Ahora, mi pregunta para ti, y te amo, es: ¿dónde te ha tenido que tocar el Señor y dejarte cojo? ¿En qué área? ¿En qué lugar? ¿O en qué lugar el Señor va a tener que doblegar mi orgullo y ayudarme a entender que necesitaré los bastones? Y muchos de esos bastones son mis hermanos en la fe. Muchos de esos bastones, que naturalmente pues es la palabra de Dios. Pero muchos de esos, mira, a uno le enseña la gente más sencilla del mundo, hermano. Son los que a mí personalmente me han dado las más grandes lecciones en mi vida. Son las personas más sencillas de corazón. Necesitamos bastones y soltar la autosuficiencia. Así que el Señor tendrá que sacrificar. Ojalá grabes esto siempre. Señor tendrá que sacrificar bienestar muchas veces por tu carácter y por mi carácter. El Señor tendrá a veces que sacrificar parte de tu bienestar por desarrollar nuestro carácter. ¿Alguien ha perdido a alguien o algo últimamente? Busca tu bastón ahora, porque el Señor te va a dar un souvenir. Bueno, Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: es que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es triste porque llegó ese momento donde Uzías pasó la línea de lo sagrado. ¿Y qué fue la línea de lo sagrado? Meterse en la función del sacerdote. Hay un lugar, mire, con toda honestidad, mis hermanos, todos tenemos una misión en la tierra, ¿cierto? Todos tenemos un llamado en la tierra para Dios, ¿sí o no? Pero sí hay algo diferente. No hay, y quiero aclarar que delante de Dios, Dios no tiene favoritos. ¿Eso dice la Biblia o no? No hay favoritos, pero sí hay funciones específicas de Dios para su pueblo. Y si hay un grupo de personas que Dios los ha apartado en exclusividad para su llamado y se dedican al 100% al llamado de Dios. Tremendo. No significa que sean mejores o peores. Quizás somos igual de pecadores, ¿ok? Igual de hijos, pero función. Hay una función natural que nosotros los misioneros vamos a cumplir y que es insustituible, y que tú tendrás de pronto más habilidades y talentos y gracias por apoyar a la iglesia, pero hay funciones muy específicas y uno tiene que entender en el corazón cuáles son esas funciones que yo no podría sustituir, que no es mi llamado. ¿Estamos o no? Hace parte del llamado de Dios. O todos podrían haber hecho el apostolado de los discípulos de Jesús. No. ¿Se acuerdan
de José de Arimatea? José de Arimatea me parece brillante, porque su función era específica, apoyar la obra del Señor. La esposa de Susa, el intendente de Herodes, ¿recuerdan bien? La posición de ella era apoyar la obra de Dios, pero no iba a dejar todo por ser misionera, porque no era su llamado. Entonces hay que tener cuidado con ese punto de cuál es mi llamado, hasta dónde llega mi llamado, para no suplantar, no mal sustituir esos puntos de la línea de lo sagrado. Es demasiado importante interiorizarlo. Punto número 4, lo que se oculta en el corazón se va a manifestar en la vida. Lo que se oculta en el corazón se va a manifestar en la vida. Dice en el versículo 16 de Segunda de Crónicas 26, entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. La impulsividad muestra que el corazón ha perdido reverencia a lo sagrado. Me encanta los sacerdotes, 81 sacerdotes. Yo digo que muy valientes, ¿o no? Usted sabe qué es ir a decirle al rey: rey, usted está haciendo una función que no le corresponde. Yo le pido, por favor, con respeto, que no hagas esto porque es nuestra chamba. ¿Sabe qué podría significar eso? Muerte. Pero me encantan esos sacerdotes, mano. Necesitamos esos hombres. Necesitamos personas que tengan la capacidad de, con respeto, confrontar cuando una persona ahora necesariamente era pecado, ¿sí o no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque se llama suplantación. Una vez dimos una enseñanza acá que se llama homeostasis familiar. ¿Recuerdan bien esa enseñanza? Cuidado, hijos que están suplantando la posición de su papá con sus hermanos y creyendo que usted es el papá de sus hermanos y regañando y corrigiéndolos. Usted es hijo. ¿Ok? Cuidado con suplantar la función de su mamá y empezar usted a regañar casi a sus hermanos, porque usted ¿qué es? Hijo. Cuidado, mamá, con suplantar la función de papá, de direccionar, de guiar la familia, porque usted ¿qué es? Mamá, no es papá. Y cuidado, papá, también con suplantar, porque empezamos a jugar a desautorizarnos en las funciones familiares y entonces el hijo se vuelve el padre se vuelve el hijo y se nos vuelve un relajo por la homeostasis, porque al fin y al cabo la familia necesita equilibrarse, pero eso es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque se llama sustitución. Y ese es el pecado de Satanás. ¿Qué quiso hacer Satanás? Sustituir a Dios. ¿Se acuerdan? Seré como Dios y pondré mi trono al lado del trono de Dios allá en las estrellas del norte y seré semejante al Altísimo. No puedes sustituir funciones. Cuidado. Cuidado. Yo te pido por favor cuidado. Es más, hay papás que sustituyen la función del esposo con sus hijas. ¿Me hago entender o no? ¿Sí? ¿No me hago entender? Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Entonces, es un buen papá, fue un papá proveedor, fue un papá líder, fue un papá que hizo bien la función y la hija se casa. Y se da cuenta que el marido quizás no es tan habilidoso en la capacidad de proveer, en la capacidad de direccionar la familia, y la hija, y él empieza a liderar la familia de su hija. ¿O no pasa? No, pero le digo a mi papá. Le digo a mi papá que a ver si vamos de vacaciones. Y lo que mi papá diga. Y mi papá empieza a decir a mi mamá cómo tengo que criar mis nietos o sus nietos. ¿Qué pasó? No juguemos a sustituir. Porque no porque tú hayas tenido éxito en la crianza de tus hijos significa que tienes que hacer esa función con tus nietos. Lo siento, despégate de tu función. Y te lo digo por amor. Porque ese es el pecado de Usías. Al fin y al cabo es orgullo disfrazado de bondad. Y qué peligroso es esto. Se destruyen generaciones enteras cuando yo no soy capaz de soltar mi función. Llegó el momento de, se acabó mi tarea. ¿Dura palabras esta, hermanos? ¿Es difícil entenderlo? Pero necesitamos interiorizarlo.
Porque sobre todas las cosas, yo soy tu pastor y te amo. Y tengo que hacer la función del sacerdote, decir, cuidado, no quemes incienso en el lugar equivocado. No es tu tarea, ya no es tu tiempo de quemar incienso. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Claro, yo no estoy diciendo que tú seas permisivo, quiero decirlo. No, pues si tú ves que a tu hija la están golpeando, pues, o sea, naturalmente tienes que intervenir, porque pues no se permite violencia. No estoy hablando de permisividad, porque es que es el otro extremo, ¿sí ves? El extremo es la distancia prudente. Saber guardar la distancia prudente, eso lo da el Espíritu de Dios. Punto número 5. El 4. No, señor, el 4 era lo que se oculta en el corazón se manifiesta en la vida. Ya le dio lepra, yo lo dije. Yo me acuerdo que lo dije. ¿No? Mira, acá hay los que sí y los que no. División. Acá hay división espiritual. Sí, lo dije. Ahora vamos para el 5. Está grabado, lo ven en Facebook. No, yo dije, lo que se oculta en el corazón se manifiesta en la vida. Ese es el 4. El 3 es el orgullo se disfraza de autosuficiencia. Y la 4, lo que se oculta en el corazón se manifiesta en la vida. No, lo que pasa es que mira, ponle que yo les voy a explicar algo. En el papelito dice idea principal 1. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? Idea principal 2, ¿sí o no? Idea principal 3. Idea principal 4. Y al final de la hoja, ¿qué dice? Y uno gira la hoja y escribe. ¿Pero la 4 qué? ¿La 4 qué? Ah, una. Esa una es para la interpretación suya. No, mentira, venga, les digo esa una. Una relación impulsiva puede anular años de fidelidad. Una reacción impulsiva puede anular años de fidelidad. Ahora sí, lo quinto, lo que se oculta en el corazón se manifiesta en la vida. Tienen toda la razón, ahí está. Muy bien. Una reacción impulsiva puede anular años de fidelidad. Claro, esa era. Me acuerdo perfectamente. Yo las escribí. Versículo número 19 de 2 de Crónicas 26. Mira lo que dice. Este está tremendo. Porque en la parte B del texto, cuando ustedes ven los versículos, quiero aclarar, cuando decimos parte A y parte B, la parte B es después del punto o después del punto y coma. Eso es parte B de un versículo. Un versículo puede tener parte C. Así se estructuran los versículos. En la parte B, después del punto y coma, dice, mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, ante el altar del incienso del templo del Señor, le brotó lepra. ¿En dónde? Ahora yo le hago una pregunta, ¿dónde tenía la lepra entonces? En el corazón, en el lugar de lo invisible, en el lugar de lo oculto, y se manifestó. ¿Y qué hace la lepra? Carcome, destruye, corroe. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos en la fe? ¿Cómo está tu relación contigo mismo? Porque eso es lo que hace la lepra, carcome, corroe y destruye. La manifestación de que hay sanidad interior, naturalmente siempre serán nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo estaba la relación del rey con sus propios sacerdotes? Rota. ¿Cómo está tu relación con tu líder, con tu consejero, con tu pastor? No lo sé, pero eso habla mucho de cómo está el corazón y le brotó en la frente.
Cuidado. Entonces, el hombre que antes buscaba a Dios, yo escribo acá en mis notas de estudio, ahora había puesto su propio Dios, que era su autosuficiencia. Ahora sí vamos al 6. ¿Están conmigo o no? El aislamiento es el resultado final de quien pierde dirección. No sé si les ha pasado creyentes que se vuelven turistas espirituales. ¿Sí saben qué es un turista espiritual? Que va de iglesia en iglesia buscando la mejor que la anterior, la mejor que la anterior, la mejor que la anterior. Y ahora sí, esta es la mejor. Como el que cambia de novia cada rato. Igual pasa en lo espiritual, ven turistas espirituales. Pero el título dice: el aislamiento es el resultado final de quien pierde la dirección. Porque ¿cómo terminó el rey Usías? Solo, apartado, escondido, aislado. Eso pasa con mucho creyente que puede saber mucha Biblia, que puede haber tomado todos los cursos bíblicos, que se recita los salmos de memoria, pero al final no puede pertenecer nunca a un lugar. Porque la lepra nunca la pudo resolver. La lepra de la autosuficiencia. La lepra no pudo interdepender de Dios y de sus hermanos en la fe. ¿Termina cómo? Aislado. Porque era habilidoso, porque tenía talento, porque sabía de pronto expresar sus ideas, pero nunca pudo pertenecer. Nunca pudo encajar. Porque la autosuficiencia nos aleja. Dice el versículo 21 del mismo capítulo que estamos leyendo, en la parte, no me acuerdo si es la parte B o la parte A, a ver. Versículo 21, mi querida. Creo que es la parte B. Sí, parte B. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor.